Vale, listo. Entonces, empecemos con el día uno. Listo, entonces vamos a empezar con una sección llamada los átomos de la computación. Cuando nosotros escuchamos átomos, pues viene esta idea como histórica del átomo. El átomo fue esta unidad esta unidad fundamental de la materia. De hecho, es una idea que viene ya desde los griegos. Si empezamos a dividir y dividir, eventualmente llegamos a un punto muy fundamental, indivisible, que era el átomo. Entonces, cuando hablamos de los átomos de la computación, ¿cuáles son estas unidades indivisibles, estas unidades fundamentales de la computación? Entonces, listo, en esta primera sesión el objetivo va a ser conocer cómo la información está en un computador. Cómo, digamos, yo les estoy hablando, ustedes me entienden por sonidos, pero el computador no está entendiendo sonidos. Hay algo detrás de él. Hay información que se está entendiendo de alguna manera. El computador, ¿cómo está viendo esta información que viaja por él? Listo. Entonces, pues bueno, esta unidad básica va a ser el bit, como lo tenemos. El bit va a tomar dos posibles valores, el 0 o el 1. Y esto va a ser suficiente para representar información. Entonces, ¿cómo, cómo podemos representar algo que solo toma dos valores, digamos, de una manera física? ¿Cómo se ve algo que toma dos valores? Y luego, ¿cómo eso me ayudaría a representar información? Entonces, eh, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un bombillo. Ese bombillo tiene dos posibles estados. El bombillo está prendido o está apagado. Y yo puedo controlar ese estado con un interruptor. Entonces ahí ya está la parte en la que yo puedo codificar con el interruptor y hay una información. En este caso la información más simple sería encendido o apagado. Un bombillo, algo que emite luz. Entonces listo, tenemos un encendido y un apagado. Entonces básicamente tenemos dos estados que podemos diferenciar entre sí, y ahí tenemos el 0 y el 1. Encendido puede ser un 1 y apagado un 0. Básicamente eso es. Ahora, si tenemos dos bombillos, ¿qué ocurriría? Tenemos varias combinaciones. ¿Cuáles serían? Ambos pueden estar apagados. Es apagado, apagado. Puede estar uno apagado y otro encendido. Luego uno encendido y otro apagado. Finalmente los dos encendidos. Entonces, ¿cuántos estados posibles logramos formar con dos bombillos? 4. De esta manera, identificamos que nuestro bit es ese bombillo. Entonces, ese bombillo va a tomar dos valores, un 1 o un 0. Ahora, si tengo dos bombillos, en total tengo 4 posibilidades. ¿Qué pasaría si tengo 3? Si tengo 4, si empiezo a tener más. Entonces, aquí el estado primero va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si empezamos a aumentar el número de bombillos, podemos tener más combinaciones, más posibilidades, es decir, podemos tener más información. Pero hay algo muy complicado aquí, y es que tenemos interruptores que son mecánicos. Entonces, si yo quiero almacenar información muy grande, tendría que con la mano ir hundiendo cada interruptor. Eso me tomaría demasiado tiempo y no sería nada eficiente. Entonces, por eso, los interruptores no aguantan. ¿Qué se aguanta? De hecho, es lo que, con lo que están construidos nuestros dispositivos, lo que se aguanta. Serían los transistores. Los transistores también nos pueden formar estos dos estados posibles, un 0, un 1, un encendido y un apagado,
ya que ellos son interruptores, pero eléctricos. Es decir, no tengo que hundir un botón para poder diferenciar para poder cambiar entre el 0 y el 1, sino que se suministra una corriente. Entonces, por eso, como nuestros dispositivos están hechos de transistores, nuestros computadores están funcionando con ceros y unos, y combinaciones de ceros y unos. En el caso pues, que tenemos más de un bit, serían combinaciones sean básicamente cadenas. Aquí tengo 0, 0, pero puedo tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así puedo empezar a formar muchas cadenas dependiendo de la cantidad de bits que tengo. Bien, ¿qué información podemos almacenar? Números, letras, emojis, la verdad es que cualquier cosa, cualquier dato lo podemos almacenar. Lo que veremos ahora será cómo almacenamos números. Sin embargo, ahora les muestro una tabla en la que se ven cómo, cómo se pueden representar diferentes cosas. De hecho, iré ya a la tabla. Aquí está. Entonces aquí tenemos diferentes caracteres, digamos, aquí las comillas, el símbolo numeral, puedo tener incluso los números, y aquí al final está la representación binaria, es decir, la representación en bits. ¿Cuántos bombillos encendidos apagados necesito y en qué estado lo necesito para representar cada número? Entonces en esta tabla yo les mando el link, que vean más detalle, y casos que se pueden. Bien, veamos cómo son los números. Si tenemos el número 9213, que aparece en pantalla, esto no es más que lo siguiente. 9 veces 10 a la 3 más 2 veces 10 a la 2 más una vez 10 a la 1 más 3 veces 10 a la 0. Entonces me está diciendo cuántas veces está una potencia de cierto número. Es decir, el número 9213 me dice 9 veces tal potencia, 2 veces tal potencia, una vez tal potencia, 3 veces tal potencia. Y eso es todo, sino que la forma en que se escribe es solamente escribiendo la cantidad de veces. Esto es la base 10, la base que nosotros usamos para escribir nuestros números. Sin embargo, hay otras formas. Por ejemplo, el número 13 lo podemos ver como una vez 2 a la 3 más una vez 2 a la 2. Aquí iríamos una vez 8 más una vez 4, sacamos 12. 0 veces 2 a la 1 más una vez 2 a la 0. Entonces, aquí tenemos el número 13. Tomamos solamente la cantidad de veces que se representa la potencia para formar un número en base 2, en base binaria. La base 2 la estamos usando porque los bits toman solamente dos valores, así que necesitamos la base 2. Listo. ¿Cómo podemos nosotros coger cualquier número y representarlo en binario? Entonces la forma es. Aquí yo lo escribí porque yo ya sabía cuánto era. Pero ¿qué tal que yo les dé un número y les lo convierta en la binaria? Entonces sería algo desgastante empezar a tantearlo de esta forma. Entonces la forma que se puede hacer es coger el número, dividirlo entre 2. Aquí ya 6, me faltaría 1, vuelvo a dividir entre 2, 3, 0, dividido entre 2, aquí sería 1, 1, dividido entre 2 sería 0, 1. Y aquí formamos el número 1, 1, 0, 1. Es decir, eso sería en base 2 es igual al 3, el número 3. ¿Por qué esto tiene sentido? Yo empezar a dividir entre 2 y quedarme con esos números, con esos residuos. Aquí no estamos más que diciendo lo siguiente. En la primera división que hicimos, en esta, dijimos que 13 básicamente es
6, 2 por 6 más 1. Pero esto lo podemos ver de la siguiente forma. Esto es 2 a la 1 por 6 más 1 por 2 a la 0. Entonces aquí se ve que ya tenemos el primer término, que es este. Ahora, nosotros dividimos el 6, segunda división. 2 a la 1, decimos 6 es igual a 2 por 3 más 0. Más 1 por 2 a la 0. Entonces, esto sería, esto es un 2 a la 1, 2 a la 2 por 3 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Ah, ya tenemos el segundo término, el 0. Este de acá. Ahora, la última división que hicimos, bueno, más bien la siguiente, es esta. Decimos 3 es igual a 2, 1 por 2 más 1. Entonces, 1 por 2 más 1. Aquí más 2, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Entonces esto es 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Y formamos el número, la descomposición que habíamos visto al comienzo. Ahora, aquí tenemos cuatro dígitos más bien, serían 4 bits, porque necesitamos 4 elementos que tengan dos posibles estados con los que yo pueda representar ese número. Es decir, si yo quiero representar el número 13 con los bombillos, necesitaría 4 bombillos. El primero tiene que estar encendido, el segundo encendido, el tercero apagado y el cuarto encendido. Y así formaría mi número. Y así es que estamos almacenando información con bits. Listo. Quiero hacerles una pregunta en cuanto a las bases. La verdad no tiene mucho que ver. Sí tiene que ver con eso que les acabo de decir, pero es una pregunta más de reflexión. Quiero que la piensen. La voy a activar. Entonces, ahí ya se ve la pregunta. La pregunta es, ¿en qué base aprendemos a contar naturalmente con los números? Es decir, cuando uno es niño y empieza a contar, o sea, como de la forma más natural, no algo como que aprendamos como impuesto, como estas son las reglas, se tiene que contar así, sino como así lo más natural que creen, que base creen que usamos. Bueno, hasta el momento va ganando base 10. La pelea siempre base 10 y 1, alguien puso 12, la había puesto 2. Bueno, alguien ya puso 2. Está reñido entre 10 y 1. 10 con el 54% y 1 con el 42%. Bueno, ya casi participa el 90%, ya participó. Entonces, mm, no, faltan 3 personas nada más. 2 ahora. El caso es que ganó la base 10. Y la respuesta es, no es la base 10. Nosotros tenemos 10 números, pero la respuesta correcta es la base 1. En la base 1 solamente tenemos un elemento. Entonces cada dedo va a ser como un elemento. Es decir, yo puedo contar un 3 así, con estos 3 dedos, pero puedo hacer un 3 así. Lo que en realidad importan son la cantidad de elementos que hay. En esa base solamente existe el 1. Ustedes han visto cuando cuentan, que empiezan básicamente a poner palitos. Cuando completan los 4, pues listo. Entonces es la forma más fundamental de contar y es con la que contamos con nuestros dedos. Pero ya empezamos a poner dedos, eso es todo.
En la base 10 necesitaríamos 9 estados posibles. Ya vimos que en la base 2, en la de los bits, tenemos 2 estados posibles. De hecho, un dedo tiene 2 estados posibles. Un dedo puede estar eh, arriba o un dedo puede estar abajo. Pero la base 2 no es la que utilizamos. Definitivamente no es nada natural. Así que la base 1. Bueno, ahora en cuanto al algún panorama, pues vimos lo que eran los bits. El computador clásico está funcionando con bits, la información está fluyendo mediante bits. En el computador cuántico va a haber un qubit, que es un quantum bit. Entonces, miren que conservamos la palabra bit. Esto nos anticipa un poco de que hay dos estados. Y Q es de quantum, que el computador va a ser cuántico. Bien, en la parte clásica tenemos diagramas que están basados en operadores lógicos. Los operadores lógicos básicamente son el no, el o, el o exclusivo, el i inclusivo. Tendríamos las negaciones del o, la negación del i, y así podemos formar varias compuertas lógicas que provienen de operadores lógicos. Entonces, veamos una súper sencilla que es la compuerta NOT. Lo que hace es negar, invertir el estado. Si el bombillo está apagado, lo va a encender. Si está encendido, lo va a apagar. Entonces, dos estados posibles de entrada, 0 y 1, y los estados de salida van a ser 1 y 0. Eso es lo que me va a hacer mi compuerta NOT, y clásicamente se representa con este diagrama. La compuerta OR, básicamente es la O, tengo ahora dos entradas. Vimos que si teníamos 2 bits, teníamos 4 estados posibles. Entonces, apagado, 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 encendido, encendido, apagado, encendido, encendido. ¿Y qué va a hacer? Cada vez que al menos uno de los dos estados esté encendido, esté en 1, la respuesta va a ser encendido. La respuesta va a ser 1. De 0, 1, 1, 1. Pues por eso es un O. Es como, con que alguno de los dos esté en el estado 1 es suficiente. Y la salida va a ser 1. El AND va a ser un I. Pues quedamos de nuevo en los estados posibles. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, en esta, como es un I, necesitamos que ambos sean positivos, que ambos estén encendidos. Así que 0 y 0 me va a dar un 0, o es como decir un falso y un falso me da un falso. Un 0 y un 1 me da un 0, igualmente el 1 y el 0. El 1 y el 1 me va a dar un 1. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Ahora, en computación cuántica, también vamos a tener diagramas. Entonces veamos un diagrama eh, de una compuerta, que es la compuerta CNOT, pero primero veamos la contraparte clásica. Entonces esta es la compuerta O exclusivo. ¿Qué me dice la O exclusivo? Escribamos de nuevo los estados posibles. La O exclusiva me dice o es el uno o es el otro, pero ambos al tiempo no. Así que 0 y 0, y 0 como entrada me van a dar un 0, luego un 1, 1, aquí se comporta como si fueran O, pero como o es el uno o es el otro, entonces 1 y 1 como entrada me van a arrojar un 0. Ese es el exclusivo. Ahora, en la parte cuántica, tenemos una compuerta que nos hace básicamente el mismo trabajo. La única diferencia es que tiene dos salidas. La compuerta clásica tiene una salida, pero la cuántica va a tener dos salidas. La primera salida va a ser el mismo A, así que voy a replicar la primera columna. Oh, así era. Y la última me va a implementar el C del caso clásico, que es 0, 1, 1, 0. Listo. Esto sería la compuerta CNOT, que traduce un no controlado. La veremos más adelante. Por ahora, simplemente quiero que se fijen en la tabla de verdad. Es muy importante. Básicamente, memoricen esa tabla de verdad. Porque la pregunta que viene respecto a eso. Esta pregunta
va por premio. La pregunta es la siguiente, que alistas. Voy a tener dos entradas, así como ahorita, pero a la salida de esta CNOT le voy a aplicar otra vez la CNOT. Y la primera persona que me escriba al grupo de WhatsApp cuánto es este interrogante, se lo vaya. Así que voy a mirar. Me llegó primero el de Jason. De hecho, voy a mandar pantallazo para que quede evidencia, porque tres personas enviaron a las I38. Bueno, luego les mando mejor el pantallazo porque tengo que cambiar el nombre del contacto. Listo, entonces ya tenemos al primer ganador. Seguimos entonces a la segunda parte. Bueno, la respuesta aquí era B. Que sea B me va a indicar algo que veremos después, y es que no cambió nada. O sea, aplicamos una CNOT, aplicamos otra CNOT y obtuvimos exactamente la misma entrada. Y esto es una consecuencia de que la computación cuántica va a ser reversible. Es decir, yo puedo obtener las entradas a partir de las salidas, cosa que no pasa en la, digamos, en la compuerta que teníamos arriba, la XOR. Si yo tengo un 1 como salida, yo no sé si fue que la entrada era 0, 1 o era 1, 0. En cambio, en la parte cuántica, yo sí puedo obtener las entradas a partir de las salidas. Listo, entonces miremos ahora un poco más una noción de lo que es un qubit. Esta segunda sección se llama representación de qubits. Básicamente el objetivo va a ser escribir un qubit de forma matemática, pero empezaremos introduciendo como algo más intuitivo de lo que es el qubit. Vemos que el bit toma dos estados, entonces vamos a imaginar que tenemos una moneda. Una moneda también tiene dos estados, cara o sello. Entonces yo puedo asignarle un 0 a cara y un 1 a sello. Bien, yo hago el caricello y el resultado es uno o el otro. Es decir, que el bit, pues, la misma idea del bombillo, dos estados posibles que distinguimos entre ellos. Ahora, el qubit. Vamos a imaginarnos que el qubit es ese momento en que la moneda se lanza y ella está girando rapidísimo. No hay un estado determinado. Entonces ahí hablamos de que hay más bien una superposición de los estados posibles. Es decir, yo sé que esa moneda tiene dos estados, cara o sello, pero cuando ella está girando, ella está en cara y en sello, porque está girando. ¿Listo? Entonces, de algún modo, voy a sumar esos dos estados. Es decir, cara y sello se van a superponer, van a estar al mismo tiempo en esa moneda, es decir, mi qubit los va a tener a los dos al mismo tiempo. Es decir, que el estado 1 y el estado 0 van a estar en una superposición. Entonces, listo, podemos tener esta imagen del bit cuando la moneda cayó, ya está en mi mano, y el qubit cuando ya está girando y no está en un estado determinado. Es decir, no está en un estado determinado de cara o sello, sino que más bien los tiene ambos. Algo importante es que también tenemos el 0 y el 1, por eso es un qubit. Bit, dos estados. Sin embargo, la forma en que ellos están es diferente. Vale, para poder representarlo necesitamos álgebra lineal. Entonces, aquellos que ya pues están súper bien en álgebra lineal, no se vayan a confiar, porque a medida que voy explicando lineal, voy introduciendo conceptos. Y también una nueva notación para que hayan visto la nueva notación que mencioné en un momento. Entonces, listo.
Empezamos con algo de números complejos, ya que los necesitamos. Un número complejo tiene dos componentes. Eh, Básicamente lo puedo escribir de la forma a más bi, donde i es la unidad imaginaria, que es raíz cuadrada de menos 1. Y este número, como tiene dos componentes, lo puedo representar en un plano. Entonces en el eje horizontal pongo la parte real, y en el eje vertical pongo la parte imaginaria. A va a ser la parte real, es decir, esta que está allí, y B va a ser la parte imaginaria. Aquí esto me está formando un triángulo, es decir, esto le llamamos R, y eso es una hipotenusa básicamente. Aquí tenemos un ángulo phi. Entonces, estos dos lados los puedo escribir mediante relaciones trigonométricas. Esto va a ser R coseno de phi, y la parte vertical va a ser R seno de phi. Entonces podemos reemplazar estas dos cantidades. A va a ser igual a R coseno de phi, y B va a ser igual a R seno de phi. Lo reemplazamos en nuestro número inicial, más R seno de phi, y, y aquí podemos escribirlo de la siguiente forma: R por coseno de phi más I seno de phi. Ahora existe una identidad en números complejos, que se llama la identidad de Euler. Y esa identidad me dice lo siguiente, que e a la i phi va a ser esto, es decir, una exponencial compleja. Yo voy a poder meter este número que es complejo, coseno de phi más i seno de phi, lo voy a poder escribir como una función exponencial que recibe este número imaginario, r por e a la i phi. Entonces tengo dos formas de representar mi número complejo, ambas son lo mismo, son equivalentes. La primera se llama la forma cartesiana, y la segunda es la forma polar. Ambas las podemos usar. Bien, los números complejos pues tienen algunas propiedades, algunas eh, características que yo puedo definir, también operaciones que se tienen entre números complejos. Por ejemplo, puedo definir la magnitud no fue más que el R que mencioné en la gráfica de arriba, y va a ser igual, por teorema de Pitágoras, a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Yo también puedo definir la suma entre números complejos. Imaginemos que tenemos un número complejo z y otro número complejo w. La parte real de w es c, y la parte imaginaria de w es d. Entonces la suma va a ser básicamente eh, a más bi más c más di, y listo. Simplemente va a ser sumar las partes reales y sumar las partes imaginarias. Podemos definir la multiplicación de igual manera. Cogemos acá a más bi, eh, tenemos c más di, y hacemos la respectiva multiplicación. Tendríamos a por b, a por c. Multiplicamos bi por di, eso me va a arrojar un menos 1 por definición, ya que i es raíz de menos 1, o sea que i al cuadrado es menos 1. Entonces tendría ac menos b por d, más, ahora se tendría, cuando multiplico a por c, a por d, de i me queda un a por d, y cuando multiplico bi por c, me queda un b por c, y todo eso acompañado de i. Listo, de manera también análoga se puede definir la división. Esa la dejo más como el reto, a ver cómo dividirían los números complejos. Igualmente en la parte de programación vamos a dividir los números complejos.
Hay otra operación que es la conjugación. La conjugación lo que me hace es pasar de i a menos i. Es decir, yo tengo el número complejo z, aquí, esto era el a, este era el b, z es a más bi, y la operación de conjugación me va a cambiar ese i por menos i, es decir, va a coger la parte imaginaria y la va a reflejar. Es decir, el número complejo conjugado, que lo denotamos como un asterisco o una barra, va a ser a menos bi. Listo. Entonces, si aquí tenemos el número complejo conjugado, el asterisco va a ser menos b en la parte imaginaria. En un momento reviso algo del Zoom. Listo. Am, Otra cosa que podemos hacer es ver este conjugado, pero en la forma polar. Z vimos que también era R, donde este es R, por E a la I phi. Cuando pasamos al conjugado, Z conjugado, tendríamos R por E a la menos I phi. Todo lo que estamos haciendo es cambiar I por menos I. Ahora, el conjugado también va a tener el R, es decir, la magnitud va a ser R, pero el ángulo va a ser diferente. El ángulo va a ser negativo. Mira que tendría el menos I. Porque estaría abriendo hacia abajo. Entonces, por eso aparece ese negativo. Listo. Tenemos unas propiedades adicionales basadas en la conjugación, que son muy importantes. De hecho, es la razón. La última propiedad que voy a mencionar es como lo importante de ver como números complejos. Por ejemplo, tendríamos que z más w conjugado es igual a z conjugado más w conjugado. Otra es que z conjugado es igual a z. Es decir, si yo cambio i por menos i y luego vuelvo a cambiar i por menos i, tendría un menos por menos, o estaría reflejando dos veces, así que obtengo lo mismo. Otra es que z por w conjugado es igual a z conjugado por w conjugado. Y la última, que es bastante importante, es que z por z conjugado me va a dar la magnitud al cuadrado. Listo, estas propiedades son bastante importantes y tenerlas en cuenta. Bien, ahora sí álgebra lineal. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener álgebra lineal aquí en la computación cuántica? Básicamente son dos cosas muy importantes. Una, los estados cuánticos se pueden representar como vectores. Y ya les estoy dando una gran pista del nombre del capítulo, que es representación de qubits. Entonces, aquí en computación cuántica, un estado cuántico es un vector. Entonces, por eso necesitamos álgebra lineal. La álgebra lineal nos da el estudio de los vectores. Y lo otro es que las compuertas cuánticas se pueden representar como matrices. Es decir, las operaciones que voy a hacer, así como tenemos las compuertas clásicas, tenemos las compuertas cuánticas, esas operaciones van a ser matrices. Esos elementos que transforman. Entonces, por eso es importante estar viendo lineal. Entonces, listo, vamos a empezar con vectores. Y aquí hay algo adicional que es Dirac. Es decir, la notación de Dirac. Entonces, para aquellos que han visto lineal, pero no han visto algo de cuántica, es muy importante estar atentos. Solamente voy a cambiar la forma en que escribo las cosas, no voy a cambiar nada de fondo. Pero es importante relacionarse con la notación. Un vector, tenemos dos tipos de vectores. Digamos un vector A que va a tener componentes, digamos que tiene n componentes. El n, pues es la dimensión de ese vector. Y esto va a ser un vector columna, un vector que organiza así de forma vertical. También podemos organizar los vectores de forma horizontal en un vector fila, que va a ser, pues digamos que también tiene las n entradas, B1, B2, hasta Bn. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Este vector lo vamos a volver un ket, o lo vamos a escribir como un ket. Es decir, así lo vamos a llamar. ¿Y cómo lo vamos a representar?
barra vertical y un paréntesis de estos triangulares, un paréntesis de estos de ángulo. Entonces esto va a ser A. Así va a representar mi vector columna. Y mi vector fila va a ser un bra. El nombre de que sea bra y ket tendrá sentido más adelantico. El caso es que el bra lo represento ahora abriendo este paréntesis angular y pongo la B y la barra vertical. Y este va a ser mi vector columna, en las mismas componentes. Hay una razón por la que yo no estoy llamando a este vector A, que quedará más clara en la siguiente página, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, listo, tenemos el ket A y el bra B. En el fondo son vector A y vector B. Pero vamos a llamarlo así porque esta es la notación de Dirac que usamos. Listo, entonces estos vectores pues naturalmente tienen una representación geométrica, de hecho es más una definición. Si la dimensión es 1, pues tenemos un número ubicado en la recta real. En el caso de que las componentes del vector, es decir, las A1, A2, AN sean números reales, pues lo podemos pintar aquí en esta recta real. Si la dimensión es 2, lo podemos representar en un plano, tal como hacíamos con los números complejos, una flechita. Si tenemos el espacio, 3 dimensiones, tendríamos una flecha, pero en 3 dimensiones. Listo. Así que esto sería acá un A, también sería acá un A, acá también sería un A para diferentes dimensiones. Listo. Podemos definir así como con los números complejos, operaciones. Podemos sumar vectores. La suma de los vectores sería, vimos que A era, aquí arriba tenemos la definición de A. Básicamente tiene n componentes. Entonces la suma va a ser la suma por componentes. A1 más B1, A2 más B2, hasta AN más BN. Y si sumamos los bras, tendríamos C1 más D1 hasta Cn más D. Y listo. También hay otra operación que es la multiplicación por escalar. El escalar va a ser un número, puede ser un número complejo, puede ser un número real, pero es un número. Entonces vamos a multiplicar k por un ket, o k por un vector. Entonces la operación se define como multiplicar ese número por cada una de las componentes. Listo, entonces así tendríamos actuando en el bra, actuando en el ket, y también puede actuar en el bra. De 1 hasta KBN. Listo. Esta operación es importante, necesito que estén atentos. Conjugado transpuesto. Tenemos un ket, tenemos un vector que tiene acá sus n componentes, y la operación conjugado transpuesto voy a conjugar, es decir, voy a poner el asterisco, como lo hemos visto en números complejos, y voy a transponer. La operación de transposición me va a cambiar columnas por filas. Es decir, esto me va a tomar A, que es una columna, y me la va a convertir en una fila. Ahora, no solo lo transpone, sino que también saca los conjugados. Y esto es lo que vamos a llamar el bra. ¿Vale? Entonces la relación que hay entre el bra y el ket es componentes conjugadas y se transpone. Si como el ket es una columna, entonces se va a convertir en una fila. Y esa fila va a ser el bra. Pero muy importante, tengo que ponerle el conjugado a las componentes. Y esa fue la razón por la que yo estaba utilizando la letra B en lugar del A. Porque si hubiera utilizado la A, tendría que haber puesto aquí componentes conjugadas desde el comienzo. Listo. Entonces, importante tener presente esto. Lo que es el bra y lo que es el ket y lo que es el bra.
La magnitud del vector se define como un teorema de Pitágoras. Yo cojo las componentes, le saco la magnitud, ya que las componentes son en general números complejos. Entonces, cojo cada una de las componentes, le saco magnitud y la elevo al cuadrado. Y así hasta la última componente que tengo. Ahora, como vemos en los números complejos, z, en la última propiedad que les dije que era importante, era z por z conjugado. Así que esto va a ser A1 por A1 conjugado, más A2 por A2 conjugado, así hasta AN por AN conjugado. Realmente puedo escribir esto de una forma más compacta, como la suma desde i igual a 1, ya que empezamos en la componente 1, hasta la enésima componente de las magnitudes. Es decir, esto es un teorema de Pitágoras mucho más general. Tengo un vector, aquí un vector de n componentes. Para hallar la longitud de ese vector, la magnitud, saco magnitud de cada una de las componentes y la elevo al cuadrado. Es decir, suma de, entre comillas, catetos al cuadrado. Bien, listo. Aquí ya podemos pasar a lo que son los espacios vectoriales. Espacios vectoriales van a ser un concepto también muy importante en computación cuántica, ya que es de donde vamos a sacar nuestros qubits. Entonces, un espacio vectorial tiene tres componentes, tres ingredientes. Uno, un conjunto de vectores. Aquí tengo un vector U y un vector V, puedo tener muchos vectores. Es un conjunto en el que viven vectores. Otra es escalares. Los escalares vimos que eran números, pueden ser números complejos, pueden ser números reales. Si los escalares son reales, es un espacio vectorial real. Si los escalares son complejos, es un espacio vectorial complejo. En particular, el que nos interesa en computación cuántica es el espacio vectorial complejo. Y necesitamos dos operaciones: adición, la adición de vectores que ya vimos, y la multiplicación por escalar, que también ya vimos. No solamente necesitamos esos tres ingredientes, también necesitamos como tal la receta. Y esos son los axiomas. Es decir, tengo estos tres elementos, pero cuando se cumplen ciertos axiomas, esos elementos, básicamente son cosas por definición, digo que tengo un espacio vectorial. Ahora, no voy a mencionar todos los axiomas, solamente los que nos interesan para el objetivo de lo que vamos a ver. Hay dos. Necesitamos uno que proviene de la suma, de la operación suma, y otro que proviene del producto por escalar. Entonces, vamos a decir que V, aquí me aparece el V, es un espacio vectorial. Entonces, vamos a tener acá, digamos, un vector U, U y uno V. Entonces, lo que nos va a decir este axioma es lo siguiente. Si U pertenece a V y V minúscula pertenece a este V mayúscula espacio, entonces U más V va a estar también en el espacio. Es decir, los elementos, los vectores que estén dentro de ese espacio, al sumarse, no se van a salir del espacio. Todos van a quedar ahí metidos. Y lo mismo va a pasar con el producto por escalar. Va a tener acá un escalar K. Pues aquí cogemos de donde sacamos los números, que eran los complejos. Y por acá va a tener el vector U. Entonces K por U va a estar también dentro de V. Esas dos propiedades las necesitamos y son axiomas de espacios vectoriales. Es decir, un espacio vectorial cumple esta propiedad, que si V está en V y V está en V, entonces U más V también está. Es decir, esto lo escribimos matemáticamente de la siguiente forma. U y V pertenecen a esta V mayúscula, entonces más V pertenece a V mayúscula. Y lo mismo pasa con el producto por escalar.
Bien, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué nos metemos con los espacios vectoriales? Aquí hay una propiedad anticipada. eh, Quiero que recuerden lo que les dije de la moneda. La moneda tenía dos estados posibles, ¿no? Cara, déjenme escribir cara como si fuera un vector, y sello también como si fuera un vector. Teníamos dos estados posibles, es decir, tenemos el U y el V. Y cara más sello era algo que tenía el qubit. Es decir, el qubit tenía ese estado de la moneda girando en el que estaba en ambos. Ahora, cara es un estado posible de la moneda, sello también es un estado posible de la moneda, cara más sello también es un estado posible de la moneda. ¿Qué es lo que estamos diciendo del espacio vectorial? Si U es un vector de ese espacio, V también es un vector de ese espacio, entonces la suma de los dos también es un vector de ese espacio. Entonces, si cara es un estado posible, sello es un estado posible, la suma de los dos también es estado posible. Por eso es importante esta propiedad de los espacios vectoriales. Por eso nos fijamos. Algo más que se puede definir es el producto interno. Cojamos nuevamente dos vectores. Por este momento los voy a escribir como vectores, es decir, con flechita. Para recordar lo que es el producto punto, ya que el producto interno es más que un producto punto. Tenemos un vector U, también digamos que tiene n componentes complejas, es decir, U es un complejo, U1 es un complejo, UN es un complejo, y entre medio todos son complejos. Tengo otro vector V, que tiene propiedades iguales, las componentes son complejas. Por eso decimos que pertenece a Cn, componentes complejas y dimensión n. Bien, el producto punto, como se tiene, es de la siguiente forma. Voy a coger el vector U, lo escribo como un vector fila, con las componentes conjugadas, y el vector columna, que es el V, está. Listo, entonces el producto de estos dos vectores, pues viene como es el producto de álgebra lineal. Básicamente es como coger este vector e columna y rotarlo, de algún modo dejarlo, esto es más una imagen mental, de algún modo dejar ese vector acá arriba y empezar a multiplicar las componentes entre sí. Así que el resultado va a ser U1 conjugado por V1 más U2 conjugado por V2, así hasta la última componente, Un conjugado por V. Ahora, esto lo puedo escribir también como una suma, como de la forma más simplificada. Tengo que sumar n elementos, ya que va del 1 al n, que igual a 1 hasta el n. La primera componente, que es del primer vector, la tengo que conjugar. Y la otra, Entonces, listo, este es el producto punto. Si se fijan, esto de acá no es más que un ket, v, y esto de acá no es más que un bra, u, porque las componentes están conjugadas. Genial. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. U bra por v ket. Ahora, esas dos flechas prácticamente, perdón, esas dos barras verticales casi que piden a gritos que se vuelvan una sola. Entonces lo volvemos un bracket. Y aquí es donde viene el sentido de las palabras, bracket, pues bracket en inglés básicamente es con estas llaves, estos paréntesis. Y si yo, por ejemplo, tengo el bracket de U con el mismo, esto va a ser como tener el producto punto de él con el mismo, eso me va a dar la magnitud de U al cuadrado. O lo podemos escribir como una norma también,
magnitud de norma no son estrictamente lo mismo, pero digamos que podemos decir. Casos que sería más bien esta norma de U, y aquí sería el norma del ket U al cuadrado. Listo. Esta es importancia, también es una de las razones por las que usamos notación de Dirac. Escribe de una forma bastante bonita este tipo de cosas. Y puedo codificar mi producto punto usando estos dos elementos, este bra y este ket. Listo. Unas definiciones adicionales. Un vector decimos que es unitario o de norma 1 si su norma es 1, básicamente. O sea, en otras palabras, usando esta ecuación que tenemos ahí apenas arriba, el bracket de u va a ser 1. Otra definición es que los vectores son ortogonales si, básicamente, su producto punto es 0, o si forman un ángulo de 90 grados, si hacemos una interpretación geométrica, pero escrito en forma de, acá de brackets, sería u, v, es igual a 0. Entonces, esa debe ser nuestra definición de ortogonalidad. Bien. Ahora, ya por fin podemos hablar, o al menos acercarnos un poco a lo que es el 0 y el 1 cuánticamente. Ya que listo, dijimos que nosotros tenemos un qubit, entonces como tiene la palabra bit metida, tiene dos estados posibles, o sea que tiene un 0 y un 1. Pero ¿qué son ese 0 y ese 1? Entonces, veamos las bases ortonormales. Ortonormal, aquí tienen metidas las dos palabras de arriba, orto de ortogonal y normal de unitario. Entonces, ortonormal es algo que es ortogonal, vectores que son ortogonales y que tienen norma 1. Entonces, cojamos un vector arbitrario que tiene dos componentes complejas, que son A y B. Sí, A y B son números complejos. Y escribámoslos de la siguiente forma. Esto es, básicamente A y 0 más 0B. Y esto a su vez es igual a 1, 0 más B, 0, 1. Aquí tenemos una base. El concepto de bases son vectores que son suficientes para construir cualquier vector. Es decir, aquí tenemos un vector de dos componentes y nos preguntamos con qué vectores podemos construir ese vector. Aquí veamos. Tenemos el vector A y B y lo descompusimos en una suma de vectores. Eso es lo que se llama una combinación lineal. Y estos dos vectores serían los vectores base, es decir, los vectores con los que puedo construir otros vectores. Y esta en particular es la base computacional. La base computacional es el 0 y el 1. Este va a ser el 0 y este va a ser el 1. Listo. Por ahora es lo que les puedo decir. Así se ve el 0 y así se ve el 1. Ahora, ¿es ortonormal? Veamos si es ortonormal. La condición que tiene que cumplir es que 0, 1 tiene que ser 0. Esto se cumple. Básicamente el 0 y el 1 lo voy a escribir aquí. Es como tener 1, 0, 0, 1. Hacemos la multiplicación, eso me daría 0 por 1 más 1 por 0. En efecto me da 0. Podemos hacer lo mismo con 1 y 0 y nos va a dar 0 también. Hacemos lo mismo con 0 y 0. En este caso sería 1, 0, 1, 0. La primera multiplicación es 1 por 1 y la otra es 0 por 0. Así que me da 1.
Es decir, y lo mismo pasa con uno y uno. Son unitarios porque, digamos, la definición de arriba es unitario si el bracket es 1 o si su norma es 1, son equivalentes. Y en efecto, ambas son 1 y son ortogonales entre sí, porque el producto punto o el producto interno entre ellos va a ser 0. Listo, en general, uno puede representar un vector arbitrario, aquí tenemos n dimensiones, como una combinación lineal, es decir, como una suma de otros vectores. C1, U1, más Cn, Un. Y este conjunto es lo que se llama la base. Entonces, pues, es base si puede representar cualquier vector. Y es base ortonormal si estos elementos, cada uno, son de norma 1. Y si yo cojo por ejemplo, el 1 y el U2, o cojo cualquier par que sean diferentes, eso me va a dar 0. ¿Listo? Bien. Ahora una pregunta que no la tienen que responder, es algo más para que lo hagan. Esto es una base. Ahora, si es una base, es ortonormal. Bueno, más adelante volveremos a encontrarnos con estos estados. Este estado se llama el estado más. Perdón, este vector se llama el estado más. Y este otro vector, este otro ket se llama el estado, el vector menos, el estado menos. Listo. Veamos ahora qubits como estados cuánticos. Finalmente llegamos a la palabra qubit. Un estado cuántico va a tener la siguiente forma. Entonces, van a ver que ya estamos trabajando con estados cuánticos. Alfa y beta van a ser dos constantes complejas. 0 es el elemento 0 de la base computacional y 1 es el 1 de la base computacional. Es decir, si representamos esto como un vector, va a ser alfa y beta. Esto es un estado cuántico. Bueno, falta un ingrediente que ya les voy a mencionar. Pero básicamente va a ser ese vector. Como vimos, usamos la regla lineal porque los estados cuánticos los podemos representar como vectores. El espacio en el que viven, pues vuelvo a traer la gráfica que teníamos en el espacio vectorial. Va a tener el 0 por ahí, en ese espacio, va a tener el 1, que es en la base computacional, y voy a tener por ahí en algún lado alfa 0 más beta 1. Entonces ahí vemos más cercano lo que pasa con la moneda. 0 es un estado cuántico posible, 1 también es un estado cuántico posible, alfa 0 más beta 1 es un estado cuántico posible. Y no me salgo del espacio de estados cuánticos. Ahora, no solamente tenemos los vectores, también tenemos los escalares, eh, y también vimos el producto interno. Cuando juntamos todas estas propiedades, vamos a decir que nuestros estados cuánticos viven en un espacio que ya vimos que trae las propiedades del espacio vectorial y le tenemos que poner el producto punto que habíamos hablado y formamos el espacio, que llamamos el espacio de Hilbert. Listo, entonces vamos a entender aquí en computación cuántica el espacio de Hilbert como ese espacio en el que van a vivir nuestros qubits. Bien, podemos ver el ejemplo de la moneda, pero lo vamos a mencionar más abajo. Listo. Vamos ahora. Y tenemos un alto ahí, porque este es nuestro estado cuántico. Un qubit va a ser un estado cuántico.
Un estado cuántico que tiene dos posibilidades como base. Dejando, nuestra base computacional tiene dos elementos, dos estados posibles. Es decir, ahí ya tenemos la palabra bit, qubit, quantum bit, que es la versión cuántica. Listo. ¿Qué condición nos falta? Ese alfa y ese beta no son arbitrarios. Aquí viene uno de los postulados de la mecánica cuántica y va a ser el siguiente. Si yo cojo la norma de alfa y la elevo al cuadrado, me va a dar la probabilidad de encontrar el qubit en el estado cero. Si yo cojo el beta, le saco la magnitud y lo elevo al cuadrado, me va a dar la probabilidad de encontrar el qubit en el estado 1. Ah, eso ya son condiciones. Esto es un postulado. Eso en la moneda sería algo como si mi moneda, vamos a poner como el estado de la moneda, de algún modo tiene pues ese estado en superposición de cara y sello. Entonces, pongámosle el alfa y el beta. Entonces, si yo cojo este alfa al cuadrado, es como, ¿cómo encontrarla? Ella está girando, la moneda está girando, digamos que yo la paro. Y cuando la paro, tengo una probabilidad de haberla encontrado en cara y otra probabilidad de haberla encontrado en sello. Estos alfas y estos betas me están dando esa información. ¿Cuál es esa probabilidad? Ahora, yo tengo que sacarle norma y elevarla al cuadrado. Es por eso que alfa y beta se llaman amplitudes. Es decir, una amplitud es aquel número que yo tengo que sacarle eh, la norma y elevarla al cuadrado para obtener la probabilidad. Entonces, importante. Esto de encontrar, la probabilidad de encontrar es básicamente hacer, en otras palabras, una medición. Entonces, yo tengo el estado alfa, beta, una superposición del 0 y el 1, alfa 0 más beta 1, y yo mido, es decir, yo paro la moneda. Cuando yo mido, puedo obtener dos resultados posibles, porque esto es un qubit, o el 0 o el 1, pero hay probabilidades. Esto se volvió algo más probabilístico, que en el caso en el caso clásico que la moneda estaba en un estado o estaba en el otro. Ahora yo tengo que medir, tengo que parar la moneda para saber en qué estado es en el que me lo encuentro. Y bueno, las probabilidades están dadas por esto. Mm, Como vimos en el caso de la moneda, pues lo traigo. Digamos que la moneda tenga probabilidad de caer en cara de 50%. Entonces tiene probabilidad de sello del 50% también. Entonces el alfa al cuadrado tiene que dar un medio. Así que el estado va a ser básicamente este, en 0, más 1 sobre raíz de 2 en 1. ¿Por qué el raíz de 2? Porque cuando yo lo leo al cuadrado me tiene que dar la probabilidad, y la probabilidad es un medio. Entonces, si lo escribo como cara, pues aquí sería cara, y aquí sería sello. Pero son dos estados posibles. Yo le llamo 0, le llamo cara, le llamo mirando hacia arriba, le llamo mirando hacia abajo. Son dos estados posibles. Importante ahora, estas probabilidades deben sumar 1, porque son probabilidades. Al final todo me tiene que dar el 100%. Entonces la probabilidad total tiene que dar 1. A ver si lo escribo allí o lo escribo más arriba. Escribámoslo acá. Vimos que la probabilidad de 0 es alfa en magnitud al cuadrado. La probabilidad de 1 es beta magnitud al cuadrado. Y vemos que la probabilidad total me tiene que dar 1, pero esto no es más que la probabilidad de que yo me la encuentre en 0, la probabilidad de que me la encuentre en 1, es decir, alfa magnitud al cuadrado más beta magnitud al cuadrado, tiene que ser igual a 1. Aquí ya le estamos metiendo información física a nuestro vector, porque si tengo el vector,
aquí el head, el estado. Este alfa y este beta pueden ser en principio cualquier cosa. Pero si este alfa y este beta cumplen esta condición, que se llama la condición de normalización, hablamos de que tenemos un estado cuántico, que tenemos un qubit. Entonces las probabilidades deben sumar 1. Y aquí venimos a la idea del vector de estado, o el estado cuántico. Hay varias formas en las que se puede referir. El vector de estado está normalizado, es decir, alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1, ya que esto es alfa 0 más beta 1. Fíjense que se llama que está normalizado porque si yo hago este producto punto de él consigo mismo, esto va a ser alfa eh, beta alfa beta, es decir, esto es alfa conjugado por alfa más beta conjugado por beta, y esto es la magnitud al cuadrado más la magnitud al cuadrado, y esto tiene que ser 1. Pero ¿qué teníamos en el inicio de la ecuación? Esto, el bracket. Y el bracket es la norma de nuestro vector. En ese sentido decimos que está normalizado y es la condición para tener un vector de estado. Bien, finalmente la pregunta es la siguiente. Este vector, ¿cómo lo defino? De hecho le podemos poner cualquier otro nombre, pongámosle u igual a eso, igual a 1 sobre raíz de 2, 0, más i sobre raíz de 2, 1. Es un vector de estado, es decir, cumple nuestra condición de normalización. Y esa pregunta sí quiero que la respondan. Voy a activar la encuesta. Ah, no había terminado la otra. Mm. Listo, ya lancé la pregunta. Pero hasta el momento va ganando. Ah, no puedo decir cuál va ganando porque les di pista. Pero han votado 21 personas. La mitad. Bueno, esperamos a que pasen 2 minutos y discutimos la respuesta. Bueno, ya voy a acabar la encuesta. Entonces ahí están los resultados. Ganó el sí por un 63%. Eh, la respuesta es sí. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es nuestro estado? Nuestro estado es, bueno, más bien, no sabemos si todavía si es un vector de estado. Tenemos el u es igual a 1 sobre raíz de 2, 0, más i sobre raíz de 2, 1.
Entonces aquí, ¿cuál es el alfa y cuál es el beta? Alfa es 1 sobre raíz de 2. Así que la norma de alfa es 1 sobre raíz de 2, la magnitud de alfa, perdón. Y si la elevo al cuadrado, me va a dar un medio. Ahora, ¿cuál es el beta? Beta es igual a i sobre raíz de 2. ¿Cuál es la magnitud de beta? La magnitud de beta va a ser 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque, veamos, más bien podemos hacer de una vez la magnitud al cuadrado. La magnitud al cuadrado va a ser beta por beta conjugado. Ahora, ¿qué es beta? Beta es i sobre raíz de 2. ¿Y qué es beta conjugado? Es menos i sobre raíz de 2. Aquí ya tenemos que nos sale menos un medio de i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Así que me queda un medio. De este modo, alfa, magnitud al cuadrado, más beta, magnitud al cuadrado nos dio un medio más un medio que dio 1. Cumple la condición de normalización. Y listo. Con esto acabaríamos la sesión del primer día, la sesión teórica. Voy a dejar de grabarlo acá.